Muy buenos días. Mi nombre es Marisol Barbosa, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú. Me place estar presentándoles esta gran exposición de la cual les voy a presentar en este momento. El tema se trata de los tratados de Viena. He presentado al profesor Alonso Cortina. Y bueno, empecemos con mi exposición. Los tratados de Viena. mm, El tratado de Viena, empieza todo esto empieza eh, a raíz de el final de la guerra napoleónica, que tuvo un gran sello o una marca en el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, el cual establecía que debía convocarse en un Congreso General de todos los beligerentes en el objeto de complementar su contenido. Eh, Posterior a el 20 de noviembre de 1815 se suscribe un tratado, que es el Tratado de París, que modificó algunas normas del anterior, del primero, cuando el Congreso había finalizado. El pacto final del Congreso desarrolló el inicio del derecho fluvial internacional, estableciendo así la libre navegación en los ríos que cruzaban o se separaban entre los estados. Sí, el acta final, bueno, teniendo presente los principios de derechos internacionales incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad de derecho y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y de la independencia de todos los estados, de la no injerencia a los asuntos internos de cada estado. Entonces, esto es que no podían incluirse dentro, o sea, no tenían que ver con las políticas internas de cada estado. ¿Sí? Y de la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza y el respeto universal de los derechos humanos. Y en la libertad fundamental de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Entonces, ¿qué miramos acá? Que dentro de estos pactos, ¿sí? Se analizaron unos convenios. Estos tratados eran convencidos, todos ellos convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención contribuía a la consecuencia, a la, a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consistían de manera permanente en buscar la paz, la seguridad internacional. Esto también fomenta, a través de esto también fomentar entre las naciones las relaciones amistosas y toda la parte de la cooperación internacional. Entonces, en el año de 1926 se vio la necesidad de crear un instituto que promoviera la armonización y la unificación del derecho privado al derecho internacional. ¿Qué pasa aquí? En la medida que fueron promovidas las armonizaciones entre estos estados y la unificación del derecho privado a nivel internacional, con tal que se creara
que a raíz de eso se creó la UNIDROIT, que es el Instituto para la Unificación de Derechos Privados. Al interior de entre los años de 1930 y 1934 surgió la iniciativa de informar la compraventa internacional. Lo que hizo es uniformarla, la compraventa internacional. Infortunadamente el proceso se vio totalmente frustrado o truncado por la situación bélica en la cual era azotada en ese momento por la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sin embargo, en 1951 se realizó la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional, donde a petición de UNIDROIT se reformó el estudio de este tema. Posteriormente, en 1956, se creó una comisión europea, ¿sí? Cuya finalidad era la elaboración de dos anteproyectos. Estos dos anteproyectos, ¿para qué se organizaron? Se formaron para lograr la unificación tanto de la formación del contrato como de la compraventa de bien muebles, ¿sí? Los cuales fueron estudiados en la Conferencia de La Haya sobre Derechos Internacionales Privados en el año de 1964. Donde se dieron cita representantes de 28 países quienes lograron como antecedentes más importantes que la convención, más importante de esta convención, la aprobación de las siguientes leyes. Se crearon dos leyes, que era la ley LUBI y la ley LUF. ¿Qué significa la ley LUBI? La ley LUBI es la ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías, y la ley LUF es la ley uniforme sobre la formación de contratos de ventas internacionales de mercadería. Desafortunadamente estas leyes no adolecían, estas leyes adolecían de una debilidad propia, no solo por el escaso número de países que estaban apenas ratificados, sino también por razones de tipo ideológico. ¿Qué pasó? Por cuanto que a la escasez de estados representados en la conferencia. Primero era una de las razones. La otra razón era la homogeneidad dominante de los países occidentales de economía, de mercado de desarrollos e industrializados. La posición de los países de economía colectivas y la irrupción en la esfera internacional de los países del tercer mundo. El amplio reconocimiento a la autonomía de la voluntad. Entonces, estos eran unos motivos por los cuales se establecían en la Reserva Quinta por virtud de la cual cada estado en el momento de su ratificación podría declararse como que no aplicarían a esa ley, ¿sí? Eran unos casos de las cuales algunas partes elegían su propia aplicación. Por tal motivo, esto no fue viable exactamente. No fue viable estas leyes. La incorporación de que se convertía a las leyes uniformes en un texto de aplicación convencional, desnaturalizando su propio carácter. Ante este fracaso, en el año de 1966 se creó la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Mercantil Internacional
llamado UNCITRAL. La incorporación al ordenamiento jurídico colombiano de la convención suscrita en Viena el 11 de abril de 1980 inició en 1995, cuando el presidente de la República envió el proyecto a la ley, de esta ley al Congreso de la República para que se considerara, y finalizó en el mes de agosto de 1999 con la expedición de la ley 518. ¿Qué pasa con esta ley 518? Este acontecimiento es muy importante, ¿sí? Por la gran incidencia, ¿sí? Que trae para el sistema jurídico nacional, en la medida de la cual en la que la convención, según la doctrina, tuvo unos establecimientos en diferentes estados contratantes, y que en él no se haya excluido la aplicación. El proyecto de ley junto con su exposición de modo fueron publicados en la Gaceta del Congreso en el numeral 455 el día 31 de octubre de 1997, y se presentó ante la Comisión Segunda del Senado de la República con trámite de ley ordinaria, siendo aprobado exactamente el día 16 de diciembre de 1997. De igual forma, el 25 de agosto de 1998 se aprobó en el Senado, por el Senado, el Pleno. Se aprobó en el Senado en Pleno, posteriormente en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 11 de noviembre de 1998, y finalmente en la plenaria de dicha corporación el día 15 de junio de 1999. Así pues, el 4 de agosto de 1999 fue sancionada la convención por el presidente de la República, y tras un examen de constitucionalidad, la Corte, en sentencia C529 de 2000, la declaró exequible. La importancia fundamental de la convención se concreta de esta manera. ¿Qué importancia se le dio? Se le da, primero, es muy la numeral A, en tratar de unificar el comercio sin distinto de posición económica ni política entre los miembros. Y la otra importancia que vemos es agilizar el tráfico de mercancías, indispensables para lograr una apertura de mercados acompañada de la necesidad de la necesaria seguridad jurídica de sus transacciones. La Convención de Viena, en estricto sentido, no contiene dentro de las normativas una distinción del contrato de compra-venta como tal. Entonces miramos que tenemos un tratado del cual se presentó en esa época, que hablamos era del Tratado de Marcos de Seguridad Democrática de Centroamérica. Muy simultáneamente en la histórica, es la parte históricamente, los países dentro de las relaciones internacionales han establecido acuerdos y tratados para alcanzar objetivos comunes a problemas que les son muy similares. Mantener la seguridad es un propósito nacional para todos los estados. A través de ella se garantiza el Estado de Derecho, la democracia y la paz, la libertad y el desarrollo. Los países centroamericanos firmaron en el año de 1991 el
Protocolo de Tegucigalpa, cuyo propósito era actualizar el marco jurídico de la Organización de Estados Centroamericanos llamados ODECA. Lo más significativo fue el alcance del concepto de seguridad regional, sustentado en el balance razonable de las fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción de desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia y la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Estos nuevos elementos son sumados a la realidad social, económica y política de los países centroamericanos como estructura jurídica para el desarrollo integral. Razón por la cual de estos los aspectos contenidos en el nuevo modelo de seguridad democrática y con ello garantizar la erradicación de la pobreza extrema, el desarrollo sostenible y el pleno goce de la libertad humana. En el año de 1990 se creó la Comisión de Seguridad Centroamericana, cuyo propósito era establecer los fines, principios e instrumentos de la seguridad regional. Sin embargo, la referencia más remota del TMSDCA es el Tratado de Marcos de Sudamérica, de países suramericanos en la instancia de los parlamentos centroamericanos que eran llamados los Parlacén. Sí, en octubre, eso fue realizado en octubre de 1991. El 29 de octubre de 1993 se firma un Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Eso fue realizado en Guatemala, ¿sí? También conocido como el Protocolo de Guatemala, donde se reafirman los propósitos fundamentales de la CIC. Finalmente, el día 15 de diciembre de 1995 se firma el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. El tratado es ratificado y entra en vigencia en 1997. Entonces estos tratados, ahora miramos los 3 tratados que no hacen parte de la Convención de Viena. Dentro de los 3 tratados que no hacen parte de la Convención de Viena, podríamos también antes de eso explicarle algo un poco importante, lo que ha sucedido en estos tiempos, antes de entrar a los 3 tratados que no participaron. Podríamos hablar que en el año 1991 esta se convierte también en la primera institución política regional cuyo fin principal era la integración con centroamericana, ¿sí? En diciembre de ese mismo año se crea el Sistema de Integración Centroamericana SICA, ¿sí? Como ya les había dicho. Y se firma el Protocolo de Tegucigalpa, ¿sí? Por el presidente de Costa Rica. ¿Qué países intervinieron acá en este tratado? En este convenio se llama, estuvo participando Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que tienen como propósito actualizar el marco jurídico de la Organización del Estado Centroamericano, readecuándolos a la realidad de las necesidades del momento para alcanzar la integración centroamericana. Ese era su fin. Entonces ahora sí, lleguemos y miramos los 3 tratados que no hacen parte de la Convención de Viena. Dentro de esos 3 tratados que no hacen parte de la Convención de Viena, miramos que
El primero, que se llama la Declaración de Yalta, que fue firmado en 1945. La conferencia de Yalta fue una reunión que se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, del 4 al 11 de febrero de 1945. Los CIF, Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, como jefe de gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos, respectivamente, suelen considerarse como el comienzo de la Guerra Fría. Este comienzo de la Guerra Fría fue entre el periodo de 1947 y 1991. Fue la continuación, ¿sí?, de la serie de encuentros que empezaron con la conferencia de la Casa Blanca, ¿sí?, en enero de 1943, en el antiguo Palacio Imperial. Los acuerdos de Yalta fueron polémicos ante los acuerdos finales en Potsdam. Tras la muerte de Roosevelt, Churchill y Stanley fueron acusados de no haber aceptado un control internacional sobre los países liberados por la Unión Soviética. Ningún otro gobierno fue consultado o le fueron notificadas las decisiones tomadas allí. Fue exactamente ahí donde se fue la reunión que exactamente mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, como ya les había dicho, y esto ocasionó que es considerado donde comienza exactamente la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿sí? Ahí fue donde empezó la Guerra Fría, cuando sucedieron estos hechos. Veamos entonces la segunda acta final de Helsinki, que fue firmada en 1975. La Conferencia sobre la Sociedad y la Cooperación en Europa, abierta el 3 de julio de 1973 en Helsinki y constituida en Ginebra y continuada en Ginebra del 18 de septiembre de 1973 al 21 de julio de 1975. Ha sido clausurada en Helsinki el 1 de agosto, que terminó de 1975, por los altos representantes de la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, la Santa Sede, Suiza, Suecia, Turquía, la Unión de Repúblicas Soviéticas Soberanas, socialistas soviéticas y Yugoslavia. El secretario general de las Naciones Unidas, en calidad de invitado de honor, dirigió las primeras palabras a los participantes durante la fase de la apertura y de la clausura de estas conferencias. El director general de la UNESCO, ¿sí?, y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas representaron sus contribuciones durante la segunda fase de estas conferencias.
del cual aportaron también sus contribuciones sobre diversos puntos los representantes de los estados mediterráneos, que no participaron, que ellos no participaron, que son los siguientes. ¿Cuáles son los que no participaron? República Argelina Democrática, República Argelina Democrática, República Árabe de Egipto, Israel, Reino de Marruecos, República Árabe y Siria y Túnez. Animados por la voluntad política en interés de los pueblos de mejorar e intensificar sus relaciones, de contribuir a la paz, la seguridad, la justicia y la cooperación en la seguridad, la cooperación a toda Europa, así como el acercamiento entre ellos y con los demás estados del mundo, decidieron en consecuencia a que los resultados de las conferencias tengan plenos efectos, tanto, tanto de la, de la tanto mm, y estos efectos también tengan una seguridad de beneficios que se derivan de esos resultados entre sus estados y todos los demás de Europa. Y en ese modo, a ampliar profundamente y profundizar y hacer continuo y duradero el curso de la distinción, motivo por el cual estos países decidieron no ingresar dentro de estas convenciones. Miremos el Acta de París. El Acta de París fue organizada en el año de 1990, de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, en el marco de la distinción entre los bloques. Los soviéticos lanzaron en 1969 una proposición para que se reunieran unas conferencias panoeuropeas. ¿Sí? Finalmente se acordó su celebración con la capacitación en los Estados Unidos de América y Canadá. En las convenciones entre los representantes de 35 estados. ¿Sí? Estas convenciones son miembros de pactos de Varsovia, miembros de la OTAN y países neutrales. Tuvieron lugar en Helsinki entre noviembre de 1972 y julio de 1975. Finalmente, ¿qué se acordó aquí? Se acordó un acta final adoptada el 1 de agosto de 1975. Por este acta, los países firmantes reconocían las fronteras, ¿sí?, surgidas en la Segunda Guerra Mundial. Se reforzaba la cooperación económica entre ambos bloques, y la Unión Soviética y los demás países comunistas se comprometieron a reparar a reparar los derechos humanos, ¿sí?, y las libertades. Entonces, eran temas muy importantes, de los cuales se profundizó y tuvieron unos reconocimientos que ya les había dicho, unos reconocimientos de esas fronteras. Efectivamente, se delimitaron esas fronteras. Fue una gran conquista de la Unión Soviética, que veía así la parte reconocida, sus adquisiciones territoriales, las obtuvo en 1945 con esta acta, en la cual estas conferencias fueron reorganizadas de esa manera.
la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, entre ellas la de 1983 en Madrid, y finalmente el 21 de noviembre de 1990 se celebró la Cumbre de París, en que oficialmente se puso fin a la era de las confrontaciones y de las divisiones. O sea que eso pasó fue en la Guerra Fría. Dotada en adelante de unos organismos permanentes, como era el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y otros, pasó a denominarse posteriormente, se denominaba OSCE, OSCE, que significa Organizaciones para la Seguridad de la Corporación Europea, en Europa. Y más adelante, y en adelante, a partir de eso, se consideraba como una organización regional de la ONU. Entonces, mis amigos, se dio entre estos países europeos donde se comprometieron a trabajar mutuamente de la siguiente manera, de los siguientes temas. Los temas que se comprometieron fueron hablar de la paz, de medio ambiente, cultura, trabajadores migrantes y organizaciones gubernamentales. Con esto me termino mi exposición y agradezco su gran atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.